Ya, hola chicos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar. El examen que les di, ese es el que vamos a solucionar. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Mati, ¿me lo puedes poner las preguntas, por favor? Eso. Entonces, primero las tablas. Vamos a ver las tablas. Dice, las notas del primer examen de la materia de Estadística 3, diferenciadas por carrera y género, fueron como sigue. Entonces nos da dos tablas, como pueden ver, una de ellas separa a la población por carrera y la otra la separa por género. Y bueno, las medias, el número de población por separación, por diferenciación, y las desviaciones estándar son diferentes para ambas tablas porque se divide la población de diferente manera. Por si acaso, chicos, en el examen, me acuerdo que Darwin especificó que ese, o sea, él se había confundido y nos dijo que lo usemos como si fuera desviación estándar, no error estándar. Entonces, no se van a confundir. La columna que dice SE es la desviación estándar. Entonces, eso es lo primero. Vamos a leer la primera pregunta. Dice, se pide concluir si efectivamente existen diferencias en el promedio de notas del primer parcial entre carreras, utilizando el enfoque del intervalo de confianza. Entonces, antes de que el Mati vaya al solucionario, que es con lo que vamos a estar trabajando las primeras 4 preguntas, me gustaría preguntarles en realidad a ustedes cómo han llevado las pruebas de hipótesis de 2 grupos. No sé si alguien me puede contestar, por o qué es lo que saben al respecto. Este hemos llevado así como que al último y, o sea, nos dio las fórmulas y nos dijo ya, chicos, estas son las fórmulas y aquí hay un ejemplo. Y el ejemplo era pasar los datos a la fórmula, digamos, cosa que no pasa en el examen. Y eso, porque eso es como que al final, ¿no? Sí, súper. Gracias, Rodrigo. Lo que yo quería saber es, o Sí, sea, Mandy, ¿qué tú dices? han visto los 3 casos, ¿no ve? Porque hay 3 casos para las pruebas de hipótesis de 2 grupos. Sí, vimos los 3 Sí. casos. Ya, súper. Entonces, ya que han visto los 3 casos, y para esta primera pregunta, ¿cuál es el caso que ustedes usan o usarían? ¿Cuál piensan ustedes? El 3, Sí, súper bien. ¿Por qué? porque no conocen las varianzas poblacionales y no son por pares. Sí, súper. Muy bien. Diana, ¿no? Súper bien. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el caso 3. Ahora sí puedes ir al solucionario, Mati, por favor. Súper. Entonces, los datos los tengo ya anotados ahí. Si es que quisieran, igual pueden verificar en la tabla los datos. Les he pasado el examen, entonces pueden verificarlo. Entonces, la primera pregunta solo tiene en cuenta la tabla en la que separa la población entre carreras, financieros y economistas. Y lo que nos pide es el método de intervalo de confianza. A ver, chicos, ¿cuántos métodos para calcular esto hay? Porque hay 3 métodos. Y uno de ellos es el intervalo de confianza. ¿Quién me puede decir los demás? El p-value. Eso y el estimador, creo, Sí, o y está sí, estadístico. no. Muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar el intervalo de confianza. Como no nos dice cuánto por ciento, nosotros vamos a usar el 95%.
Eso se hace siempre. Si no se dice, si no se especifica, se usa el 95%. Tal vez el Darwin ya les dijo eso. Ahora, para el caso 3, nosotros tenemos que la hipótesis nula, como está bajito, es que la media de economía menos la media de financiera va a ser igual a 0, o a un valor dado, en este caso 0, y la hipótesis alternativa va a ser que la misma diferencia sea diferente de 0. Como había dicho Diana, exactamente eso es el caso 3, porque no tenemos observaciones por pares, y porque no conocemos las desviaciones estándar poblacionales, solo las muestrales. Entonces, para el intervalo de confianza se usa la fórmula, seguro el Darwin les ha dado, me han dicho, que está resaltada. Todos la tienen, ¿no? No tienen ninguna duda con la fórmula, no se confunden, chicos, con la fórmula, tienen que saberla bien. Entonces, todo bien hasta ahí, ¿no? La fórmula es para el intervalo de confianza, no para el test estadístico. Ya, chicos, me imagino que no hay ninguna duda con respecto a la fórmula, entonces para esta pregunta, lo primero que tienen que hacer, y la fórmula requiere, es que busquen el P con 29 grados de libertad, porque hay 11 para la población de economía, 20 para la de financiera, y se le resta 2, ¿no ven? Eso es lo que tenemos. Y en la tabla, no sé si la tienen, les hemos pasado. Si no me equivoco, es la tabla 10, ¿no, Mati? Sí, les hemos pasado un libro, ¿verdad? Que tiene Sí, varias con el Darwin hemos tablas. aprendido a sacar con Stata directamente, para sacarlo exacto. Ya, Y en ya, bueno, sí está bien. Ya. sí, está bien. Es que en Easy. esta, es que el problema es que no sé si les deje usar Stata en sus exámenes. ¿No les ha enseñado a usar tablas? O sea, sí hemos usado tablas, pero nos ha enseñado para sacar directamente. Y no dijo nada si podríamos usar o no, así que yo creo que sí. Yo creo que sí. O les controla. ¿Cómo hace? Ya. Sí. ¿Cómo hacen? Dan En el anterior examen. parcial no sabíamos usar Stata, pero, o sea, ha dicho ya, chicos, prendan su micrófono, su cámara, no su micrófono, y ya. Cámara y micrófono, nada más. No, sin micrófono, solamente cámara. Ya. No, sin. Yo creo que sí les va a dejar, pero también probablemente sea importante, bueno, si quieren, ¿no? Vean en ese libro gigante que les hemos pasado, en la tabla 10, van a encontrar el porcentaje, los puntos porcentuales de la distribución T, ¿sí? Que básicamente eso es lo que les exige la fórmula. Entonces, como decía Sarita, quizás sea bueno que también se familiaricen con eso. Ahora, si saben hacerlo con Stata y se sienten más cómodos con eso, usen Stata, pero sepan que también existe esta otra opción, ¿no? Sí, incluso, o sea, tal vez por si acaso, honestamente no sé cómo vaya a ser su examen, pero sí sería bueno que aprendan a usar las tablas bien, por si acaso, lo digo, tal vez no les deje usar Stata, qué sé yo. Entonces, no sé, Mati, si puedes abrir las tablas, tal vez podríamos revisar juntos. Mati, Claro, claro. Me vas a tener que dar un ratito. ya, Las está abro. bien, ya, está bien. En lo que abre el Mati, bueno, tenemos que el T en las tablas con 29 grados de libertad y 2.5% de probabilidad es lo que teníamos ahí, 2.045. Ahorita vamos a revisar. Ahora, ¿por qué usamos 2.5% y no 5%? Es porque esta hipótesis es a dos colas, no a una cola, como podemos ver en el gráfico ahí. Entonces, lo que nos interesa es en 2.5% porque además sabemos que la distribución es simétrica, ¿no ves? Ahora sí, vamos a las tablas. Por favor. Ahí yo tengo una pregunta. Dime. Eh,
¿cuándo sabemos cuándo es a dos colas y cuándo es a una cola? O sea, he visto más o menos que cuando es la hipótesis nula es igual a cero y cuando la hipótesis alternativa es diferente de cero es a dos colas. ¿Pero eso es siempre o hay algo más que me tendría que fijar? O sea, tienes que saber interpretar lo que te pide el problema. Por ejemplo, ahorita te está pidiendo concluir si efectivamente existen diferencias, ¿no ven? Entonces, la hipótesis original, no sé si puedes subir un poquito, Mati, por favor, para que la vean, es, o sea, tienes una hipótesis nula original que es si la media de economía es igual a la media de financiera y la alternativa es que es diferente, ¿no ve? Lo único que has hecho en la hipótesis para el caso 3 es llevar la media de financiera al otro lado. Así, y lo que estás viendo es que si la diferencia es igual a cero o es diferente de cero. Ahora, por ejemplo, y vamos a ver más adelante igual, en el ejercicio 3, en el problema 3, lo que te pide es revisar si la superioridad es significativa. Entonces, en ese caso, sí es una hipótesis a una cola, porque lo que tú quieres ver es solo un lado de la distribución. No sé si me explico. Mati, si quieres, o puedes explicarlo mejor. Sí, sí, te entiendo súper bien. Ah, ya, Gracias, súper. Edita. De nada. Ahora sí, las tablas. Ya, espera, tengo que borrar esto. Ya, ya. Pero se entendió, ¿no ve? Aquí dice la superioridad, es muy diferente a diferencia. Es lo que decías básicamente. Si X es mayor a cero, por ejemplo, al tiro ya te das cuenta que tienes que usar una hipótesis unilateral, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Sí, ahí ya me quedó mucho más claro, gracias. Ya, súper. Entonces, vamos a ir a la tabla 10, que es la que se usa para estos problemas. Podemos ver justo para los grados, ¿cuántos eran? 29 grados de libertad. En la primera columna van a ver los grados de libertad y en la primera fila van a ver las probabilidades. ¿Ya? Entonces, si quieren buscar los grados de libertad, es la primera columna. Nosotros vamos a usar el 29, que son 29 grados de libertad. Y lo que vamos a hacer es buscarlo para el 5%, que es esa columna de ahí, exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo que ya habíamos dicho, el valor de 1.699 para el T estadístico. Y es lo que tenemos también en el solucionario. Ahí. Entonces tenemos que no, mentira. No, es que era el 2.5%, Mati. Perdón, me confundí. En las tablas. El 2.5. Es eso. La columna de al lado es la que tiene la probabilidad de 2.5% porque es a dos colas. Eso, exactamente. Entonces, ese es el test estadístico que vamos a usar para la fórmula del intervalo de confianza, que exactamente es el que está ahí. Lo demás, solo tienen que reemplazar datos, chicos. La N de economía, la N de financiera y las desviaciones estándar. Todos estos datos se encuentran en la tabla. Y no sé si quieren verificar, pero si meten todo esto a su calculadora, lo que les va a salir es el valor que está ahí de 2.42. Entonces, para el intervalo de confianza, y bueno, la diferencia entre ambas medias, también si quieren verificar, si no, es 16.10455. Y ya juntando todo para calcular el intervalo de confianza, sabemos que para el límite inferior usamos menos, para el límite superior usamos más, pero es la misma fórmula y nos van a salir estos valores. O sea, lo único que tienen que saber bien es tal vez usar las tablas, las fórmulas, las tienen que saber bien y no se confundan en meter los datos, digamos, porque todo lo demás es calcular. Y estos son los datos del intervalo de confianza. Ahora, ¿cuál es nuestro criterio? ¿Cómo sé cuándo rechazo y cuándo no rechazo una hipótesis nula? No sé si alguien me puede decir.
En este caso aceptaríamos, porque esta cosa esta diferencia de medias, ahí no sé, ese 16.10 está entre el 11 y el 21, así que aceptamos. Mm, ya, ¿alguien más tiene alguna otra idea? No, está bien. A ver, nuestro criterio en este caso, Mati, no sé si puedes subir para la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula es que la diferencia sea igual a cero. Lo que nosotros queremos ver es que si cero o el valor A está incluido dentro del intervalo de confianza. La hipótesis de abajo, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que el valor de nuestra hipótesis esté dentro del intervalo de confianza. En este caso, nuestro intervalo de confianza es 11.1549, el límite inferior, y el límite superior es 21.0542. Como podemos ver dentro de este intervalo, o sea, entre 11 y 21, no está incluido el 0, ¿no ven? Entonces, como no está incluido, se rechaza la hipótesis nula. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si nos dieran una hipótesis nula de que las medias fueran iguales a 3, qué sé yo, para rechazar tendríamos que ver si en nuestro intervalo está el 3. Exactamente. Si la hipótesis nula fuera que la diferencia de medias es igual a 3, lo que tú quieres es ver si ese mismo 3 está incluido en el intervalo de confianza. Ah, ya, ya. Está bien. Entonces, hablando de la interpretación, como el 0 no está dentro del intervalo, es que que las medias no son significativamente iguales, ¿no ve? Sí, O algo así. si estamos rechazando la hipótesis nula, eso significa que no estamos aceptando que sean iguales, exactamente. O sea, si lo quieren simplificar, es que son diferentes. Sí, súper, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a pasar a la pregunta 2. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, concluir si efectivamente existen diferencias en el promedio de notas del primer parcial entre hombres y mujeres utilizando el enfoque del pi-vale. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a usar la segunda tabla, si no me equivoco es la segunda, en la que tenemos los datos, también los he anotado ahí, de las poblaciones divididas entre hombres y mujeres. Ahora, el criterio del p-value es que si el valor o la probabilidad que nos salga es menor al 5%, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Siempre es así. Ahora, nuestra hipótesis es la misma que la de siempre, solo que esta vez con mujeres y hombres, es que la diferencia de medias sea igual a 0, como está anotado ahí. Lo primero que tenemos que conocer es la fórmula del T estadístico, que me imagino también el Darwin les ha dado, que es la que está anotada ahí en el recuadrito. Exactamente, esa. Y A en este caso es 0, ¿no ven? Entonces, lo primero que hacemos es calcular este T estadístico, que es lo que está ahí, que hemos calculado nosotros como 2.3197. Si quieren verificar, si les sale otra cosa, igual pueden preguntarme y me avisan. Pero eso es lo que sale, ¿ya? El T estadístico. Ahora, en este caso, Una preguntita. dime. Eh, la Vale Murillo ha pedido que grabemos la sesión. ¿Lo están grabando? Sí, chicos. Lo estoy grabando. Ah, ya, buenísimo.
Sí, voy a tardar un poquito en pasarles porque, o sea, la sesión es de 2 horas, entonces no voy a poder pasarles por WhatsApp, voy a tener que subirlo a YouTube, pero se los voy a pasar, no se preocupen. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ya, el test estadístico. Tenemos hemos calculado el test estadístico y es 2.31. Lo que queremos ahora calcular es la probabilidad que existe para este test estadístico. En este caso sí no vamos a poder usar tablas, porque no existe este valor en las tablas. Entonces, podrían usar Stata. Yo me acuerdo que en ese examen, no sé si me puedes corregir, Mati, pero el Darwin es el que nos ha dictado la probabilidad para ese dato, porque no estaba en tablas y no había preparado bien el examen. Pero sí, entonces la probabilidad para ese test estadístico es el que tienen abajo, 0.0138. ¿Y por qué lo multiplicamos por 2? Es porque esta hipótesis igual es a 2 colas. Entonces queremos ver la probabilidad tanto de una cola como de la otra cola. Y queremos ver si esta multiplicación o esta suma de ambas probabilidades es menor al 5%. Como en este caso es menor, vamos a rechazar la hipótesis nula. No sé si tienen preguntas. Sí, una pregunta, Sara. Dime. ¿Cuántos grados de libertad hay que usar en este caso? Los 29 grados, porque igual estás usando el test estadístico y NA más NB va a ser la misma población, porque, o sea, es exactamente la misma población, solo que la estás dividiendo de diferente manera y cuando le restas los dos son 29, sale igual 29. Ok, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro, chicos? Ahora es cuando puedan preguntar. Tal vez si yo no puedo explicar, el Mati puede explicar, pero necesito que hable. O todo está claro. Hasta ahora creo que todo está claro. Ya, súper, chicos. Entonces, hasta ahí ya tienen 20 puntos. Hasta ahí ya tenemos 2 ejercicios resueltos. Ahora vamos a ir al tercero. Vamos a leer primero el problema. Dice, tenemos que verificar si es estadísticamente significativa la superioridad de notas de las mujeres sobre los hombres. Ahora, como lo que queremos verificar es la superioridad, lo que vamos a hacer es una hipótesis a una cola, porque solo nos interesa un lado de la distribución. A ver. Dice, realice pruebas de hipótesis para testear ello utilizando el enfoque del test estadístico. Ahora está más fácil, porque no necesitamos la probabilidad, solo el estadístico. Ahora vamos a revisar lo que nosotros hemos hecho. Nuestro test estadístico ya lo hemos calculado en el anterior problema. Nos salió 232, no necesitan volver a calcularlo porque son exactamente los mismos datos. Y ahora nuestra hipótesis alternativa es la que cambia. La hipótesis nula sigue siendo si la diferencia entre medias es 0. La hipótesis alternativa ahora es si la diferencia entre medias es mayor a 0 para verificar la superioridad de la media de notas entre mujeres y hombres, ¿no ven? Entonces, ahora la diferencia sustancial, se podría decir, se encuentra en el gráfico que podemos ver abajo, porque ahora el 5% se va a encontrar a una sola cola. Entonces, el estadístico no va a ser el mismo. O el T crítico. Ahora lo que vamos a usar es el 1.69 que me había confundido antes. Podemos ver las tablas. Lo que ahora sí vamos a usar es al 5%, no al 2.5, con los 29 grados de libertad. Entonces, ahora sí usamos el 1.699. Y lo que queremos ver es
si este T crítico es mayor al T que nosotros hemos calculado. El criterio de decisión para el T estadístico es que si el T crítico que está en las tablas es mayor al que hemos calculado o al observado, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Estoy bien, no, Mati? No, mentira. T mayor al crítico tendría que ser, ¿no ven? T mayor, sí está bien. El observado tiene que ser mayor al crítico. Ya. Si el observado es mayor al crítico, rechazamos la hipótesis nula. Si es al revés, no la rechazamos. O sea, si el crítico es mayor al observado. Es decir, si el que está en tablas es menor al calculado, entonces rechazamos. Y en este caso es el caso, ¿no ve? Porque el que nosotros hemos calculado es 2.32. Y el que hemos encontrado en tablas es 1.69. Entonces, como el que hemos calculado es mayor, que se conoce como el T observado, es mayor al crítico, rechazamos la hipótesis nula. Y podemos concluir, digamos, que sí es significativa la superioridad del promedio de las mujeres y los hombres. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Ya, súper. Entonces vamos a la 4. Vamos a leer primero. Chicos, ¿han visto error tipo 1 y error tipo 2, no ven? Sí, pero estaba confuso. Perdón. Sí, pero estaba confuso. Ya. A ver, ¿quién me puede definir qué es el error tipo 1? Cuando se rechaza la hipótesis nula, creo que es. Ya, es la probabilidad de rechazar algo verdadero. Y el error tipo 2, es la probabilidad de no rechazar algo falso. ¿Ya? El error tipo 1 es el más fácil de calcular entre ambos. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es el nivel de significancia. Vamos a verlo mejor con el ejemplo. Lo que nos está pidiendo el problema... Mati, ¿puedes ir a los problemas? Voy a leer, por favor. Dice, en la pregunta 3, o sea, con todos los datos de la 3, determine el valor de la diferencia de medias a partir del cual se cometería un error tipo 1 con una probabilidad del 15%. Entonces, vamos a ir al solucionario y vamos a ver cómo lo hemos hecho. La hipótesis nula, chicos, va a ser la misma. Ahorita estamos viendo todo a una sola cola. ¿Por qué? Porque en el mismo examen nos especificaba que era para la pregunta 3. Como les había dicho antes, el error tipo 1 lo único que busca es el nivel de significancia. Es decir, el área por debajo de la curva, digamos, o de la distribución, y que está por encima del estadístico o de la diferencia. Como lo pueden ver en el gráfico. En este caso, sí nos está especificando cuánto tiene que ser el área, ¿ya? Y nos dice que es el 15%. El nivel de significancia nos lo está dando. Lo que nosotros tenemos que sacar en realidad es el límite o el estadístico, la diferencia entre medias, como quieren llamarlo, que nos va a dar ese 15% de error tipo 1. ¿Ya? Entonces, lo único que van a ver es, van a usar la misma, ¿cómo se llama? La misma fórmula que hemos usado para el intervalo de confianza. Y como estamos viendo el límite superior, solo van a usar el más, no van a usar el menos. Entonces, como pueden ver, hemos puesto todos los datos, hemos reemplazado, lo único que tienen que hacer es reemplazar, y para el T estadístico lo que hemos hecho es usar el T con 29 grados de libertad y 15% de probabilidad.
No sé, Mati, si puedes ir a la tabla, por favor. Vamos a revisar la tabla. Entonces, usamos la misma fila de 29 grados de libertad, pero ahora lo que estamos buscando es el valor del 15% de probabilidad, es decir, exactamente, ese de ahí. Entonces, lo que nos da es 1055. Ese es el T crítico que vamos a usar y que hemos usado en el solucionario. Eso. Entonces, ahí está, 1055, y lo demás solo lo hemos calculado con los datos de la segunda tabla, porque lo que estamos viendo es para mujeres y hombres, ¿no ven? Entonces, si quieren verificar, si no les sale lo mismo, igual nos pueden decir. Pero bueno, en realidad todo es fórmulas y saber usar bien los datos. Lo que nos sale es 8.3559 y este es la diferencia de medias que nos va a dar un error tipo 1 del 15%. Esa es la solución, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo. Dale. ¿Cómo sabemos que tenemos que usar en este caso el caso 3? O sea, esta fórmula de la raíz y no otra. Porque, a ver, ¿quién me puede contestar eso? Si no, yo les contesto, pero ya me lo han contestado antes, entonces no sé quién me lo puede volver a contestar o alguien más. Bueno, usas esa, o sea, es el caso 3 porque tienes el SD en las tablas de Stata, pero son muestrales, entonces no son poblacionales. Y nunca te dice que son muestras pareadas porque tendría que decirte o tendrías que suponer que son pareadas para usar otros casos, pero en este caso no son pareadas y te da el SD, pero es muestral, no es poblacional, entonces es el caso 3. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, me dijeron que vieron los tres casos. Se usa el primer caso cuando, como decía Diana, las observaciones son por pares, es decir, cuando NX es igual a NY o NA es igual a NB, es decir, las poblaciones son las mismas, por eso son por pares. Se usa el caso 2 cuando no son por pares, pero las desviaciones poblacionales son conocidas. Y se usa el caso 3 cuando no son por pares y las desviaciones poblacionales no son conocidas, pero sí tienes las desviaciones muestrales. Y como puedes ver en la tabla, Mati, no sé si puedes ir a la tabla, y como decía la Diana, estaba muy bien. No, perdón, la tabla del examen. Lo que nosotros tenemos aquí es una muestra, y lo que nos está dando esta tabla son las desviaciones estándar de la muestra, no de la población. Les voy a decir qué ha hecho el Darwin aquí. Ha sacado los datos de mi año entre economistas y financieros del primer parcial y somos una muestra. Obviamente no somos toda la población. Y ha sacado los estadísticos. Entonces, como decía Diana, las desviaciones estándar que se muestran en la tabla son muestrales, porque lo saca de la muestra. No sé si me he explicado bien, pero por eso se usa el caso 3. Entonces prácticamente para todo el examen solo usamos el caso 3. Eso vamos a ver más adelante. En uno de esos usamos caso 2, pero vamos a ver con el Mati más adelante. Ahorita, sí. Ahorita, hasta la pregunta 4, ¿todo claro? ¿Los demás, chicos? Sí, sí. Sí, gracias. Ya, súper, chicos. Ahora le toca al Mati. Ya. Necesito que para esta parte sí me presten atención, porque puede ser bastante confuso lo que les voy a decir, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco del error 2, y yo creo que esta es la pregunta más complicada de todo el examen.
no por los cálculos, sino porque necesitamos entender cómo se arma, ¿no? Este tipo de gráficos. Necesitamos entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, probablemente ya, voy a tratar de hacerlo acá para que no tengamos el problema de que, bueno, mi letra la otra vez, ¿no? Ya. Pero, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? ¿Dónde estamos? Estamos en las 5, ¿no? Hasta ahora, lo que estamos observando, lo que hemos visto, es básicamente queremos comparar medias. Hasta ahora hemos rechazado la hipótesis nula en varios enfoques, que las medias son iguales. Algo que ustedes ya deberían saber es que si rechazas con el intervalo de confianza y si no rechazas con el p-value, hay un problema ahí, ¿no? Porque los dos enfoques deberían darte exactamente la misma conclusión. Eso también póngaselo en mente para el examen. ¿Qué hemos concluido? Por ejemplo, aquí hemos rechazado la hipótesis nula de que las medias eran iguales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que son diferentes. Y como yo les decía al inicio, eso ya lo podían haber visto en la tabla, porque realmente es una diferencia muy grande, ¿no? Quizás acá, aunque sí son más de 5 puntos, probablemente aquí ustedes ya podían haber concluido qué es lo que más o menos les debería haber salido acá, porque sería un poco ilógico que ustedes concluyan que estas dos medias son estadísticamente iguales, cuando claramente ustedes observan que la diferencia es muy amplia, ¿no? Entonces, con eso en mente vamos a ir al 6. En el 6 estamos, ¿verdad? No, en el 5. Ya. Esto de la pregunta 3 puede ser un poco... puede ser un poco confuso, pero cuando les dice la pregunta 3 y como Sarita decía, quiere decir que hagan los mismos supuestos que han utilizado en la pregunta 3. Es decir, utilicen los mismos datos, utilicen, si es que es necesario, asuman que es caso 3 porque no les está dando otra información adicional, pero aquí nos está diciendo que determinemos la probabilidad de cometer un error tipo 2, ¿sí? Y probablemente esto sea lo más confuso, si la verdadera diferencia de las medias es de 7. Esto es muy importante porque lo primero que tenemos que entender antes de ir al ejercicio es entender qué es error tipo 2. Nosotros si vamos al ejercicio ahorita probablemente se confunda. Normalmente nosotros esto lo simbolizamos con beta, ¿sí? El error tipo 2 básicamente es no rechazar, ¿sí? Algo que es falso. Entonces estamos aceptando algo verdadero. Lo podemos poner, no sé, como un ejemplo, no sé si les he hablado del ejemplo del fútbol, probablemente sí, no estoy seguro, pero el error tipo 2 básicamente lo podemos definir como, no sé, digamos que el mejor equipo de Bolivia es el Tigre, yo qué sé, y podemos cometer el error 2, ¿no? De no rechazar al falso equipo mejor de Bolivia. Podemos decir, no, pero el Bolívar es el mejor equipo de Bolivia. Ahí estaríamos cometiendo un error tipo 2. ¿Por qué? Porque básicamente estamos no rechazando algo falso. Con eso en mente, tenemos que entender, 7 puntos de aquí es ¿quién? Este es el Tigre, ¿ya? Así, no sé, de repente esto sea más sencillo de entender así. Este es el verdadero y el falso es el otro equipo, ¿sí? No se me vayan a enojar, solo era un ejemplo. Con eso en mente, nosotros vamos a venir aquí a la distribución que estas dos, el falso y el verdadero, han generado, ¿sí? Aquí, como muy bien lo puso Sarita, de acá, si se dan cuenta, esta distribución de acá, ¿sí? Es la distribución de la verdadera media que nosotros hemos visto en el ejercicio. Lo primero que tienen que entender es, ok, ¿cuál es la distribución verdadera? Lo siguiente que vamos a hacer es, ¿cuál es la distribución falsa? ¿Sí? Y aquí podemos ver dos cosas que son bastante interesantes. Voy a borrar esto que acabo de poner, solo era para que
ustedes lo tengan en mente. La distribución verdadera, si se dan cuenta, tiene como media, como diferencia de medias, le vamos a llamar mu de x menos y, es 7, ¿sí? Y si nos decía que utilicemos el ejercicio 3, quiere decir que tenemos que utilizar los datos de mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia falsa? ¿Quién me podría decir sin ver, aún no vamos a ver los datos, pero quién me podría decir cuál es la diferencia falsa? O sea, ya sabemos cuál es la diferencia de verdad, pero ¿cuál es la diferencia falsa en este caso? ¿Qué es lo único que tendrían que hacer? Restar las medias de mujeres y hombres. Perfecto, lo único que tendrían que hacer es restar la media entre hombres y mujeres porque es la diferencia falsa, ¿no? Resulta que al hacer ustedes eso les va a salir este 5.74, ¿sí? Y la diferencia verdadera resulta que es mucho más abismal. ¿Eso qué les está dando a decir el ejercicio? Que ustedes podrían cometer el error de pensar que la diferencia entre medias, entre hombres y mujeres, es tan solo de 5 cuando en la realidad es mucho más. Las mujeres son mucho más capaces que lo que el Stata les ha dado. Ese es el error 2 que está acá. ¿Sí? Ok. No me quedó claro por qué el 5.74. O sea, sé que es esa resta, pero ¿por qué hacemos la resta? Ya. ¿Entendiste este 7 que era el verdadero, verdad? Sí, ¿Y entendiste el concepto del error 2? No sé si me podrías... sí. ok, Rechazar, bueno, aceptar algo falso en realidad. muy bien. Lo podemos tomar de cualquier forma, ¿no? Este 5.74, si esta es la distribución del verdadero, tenemos que encontrar la distribución del falso con la cual cometeríamos un error tipo 2, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Este 5.74 de aquí lo calculamos y lo ponemos únicamente para el término informativo de que uno podría pensar, una vez más lo repito, uno podría pensar que la diferencia de medias, la verdadera, es 5.74 que nos ha generado este stata. Recuerden, y esto es muy importante para inferencia estadística, recuerden que esta tabla de acá, como Sarita nos estaba diciendo, vino ¿de qué cosa? De una muestra. Solo estábamos viendo mi paralelo, no hemos visto el otro paralelo, ¿sí? O no hemos visto el total de los alumnos de estadística 3. Esta muestra nos está mostrando una media muestral, que como nosotros sabemos quiere que se aproxime a la media mu, que es la poblacional, la de verdad. Y el ejercicio nos dice que la verdadera media, la diferencia es 7, y la que nosotros hemos obtenido es 5 o algo por ahí, ¿no ven? Lo que nos está pidiendo es, ok, con estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que tú cometas beta? ¿Cuál es la probabilidad de que tú te equivoques y digas, ok, esta es la verdadera media, ¿sí? ¿Cuándo la verdadera es esta? ¿Entienden la utilidad? Ustedes pueden decir que esta es la media de verdad, pero en realidad no es. ¿Y cuál es la probabilidad de que usted se equivoque? No sé si me expliqué. Sí, buenísimo, me quedó súper claro, gracias. Ok. Perfecto. Me corto nomás. Entonces, la distribución es realmente lo más difícil porque la resolución del ejercicio no es tan fea. Entonces, esta z de acá es la que divide básicamente, o es el límite superior, esto es lo que nos interesa, es el límite superior de la distribución falsa, y a su vez, ¿qué es del otro? El límite inferior de la distribución verdadera. Si se dan cuenta, estas dos se están juntando por este límite de acá. Entonces, uno podría pensar que este beta de aquí, que si se dan cuenta, pertenece a la otra distribución, ¿sí? Es en sí parte de la distribución falsa. Y ahí viene el concepto de error 2. Me voy a equivocar. Entonces, esta es la distribución falsa.
Y resulta que hay un límite que une a la distribución falsa y a la distribución verdadera, ¿sí? Lo voy a volver a poner. Esto es lo que separa las dos distribuciones, pero noten esto. Esto es beta. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, todo lo que está por debajo del límite inferior estaría entrando en la zona de no rechazo en la distribución falsa y vamos a cometer el error de aceptar que esto es verdadero, ¿sí? Y obviamente esto de aquí es alfa. Como Sarita bien nos ha explicado, este es el grado de significancia o el error 1, que ustedes ya lo saben. No hace falta que lo vuelva a explicar. Con eso en mente, esto es lo más complicado, chicos, les prometo. Tenemos que calcular Una la probabilidad. preguntita. Dime. El SZ siempre va a ser el límite superior de lo falso, ¿no ve? O inferior. Claro, podría ser el superior o inferior, porque que, digamos, les voy a poner otro hipotético. Si nos decía que la hipótesis, perdón, la verdadera diferencia de medias era 4. Ahora, ¿dónde está el error 2? En la Acá, ¿verdad? izquierda. Sí, ahí. A la derecha, ¿no? Y el otro lado, aquí está, alfa. Lo que básicamente estamos diciendo. Ahora, esta es la distribución verdadera y esta es la falsa, ¿verdad? De la verdadera ya no es el límite inferior, ahora es el límite superior, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Si no me cortan. Gracias. No siempre, pero sí es bueno que entendamos eso. Entonces, con esto en mente, como lo que queremos básicamente calcular, ¿no? Se los voy a poner acá. Queremos calcular la probabilidad, ¿sí? De que nuestra variable, que le vamos a llamar z, no z, porque se van a confundir. X, ¿no? Donde X es la diferencia entre las medias, sea mayor a este 7 que es verdadero, dado, ¿sí? Que el límite superior es igual a, no sé, pero ahora lo voy a descubrir. Esto es lo que básicamente queremos calcular. Si me han entendido, es básicamente la probabilidad que estamos buscando. ¿Sí? O visto de otra forma, queremos encontrar esta área, básicamente. Condicional, queremos encontrar el área de la verdadera condicional a que la falsa se entrometió en la verdadera. Esto es lo más complicado de entender. ¿Sí? Con eso en mente, ¿qué datito nos falta? Nos falta el límite superior. ¿Sí? Mati, una pregunta. Dime. ¿Por qué le has puesto que es mayor a 7? Ya. La probabilidad de que X sea mayor a 7, ¿por qué es mayor? Ok. Otra forma, ya, sí, entiendo que es un poco confuso. Lo que tú me estás diciendo es que tendría más coherencia decir que esto es la probabilidad de que sea menor a 7, ¿verdad? Eso es lo que me estás preguntando. O sea, no te hace sentido que sea mayor, debería ser menor, porque en la curva claramente queremos encontrar el área de acá, ¿no ves? Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, ya, creo que yo me he equivocado y creo que tienes razón. Queremos encontrar la probabilidad de que esto sea menor a 7. Sí, no, tienes razón. Perdón, tienes toda la razón. Me he equivocado yo, lo siento. No me hagan caso. Ya. Ok, Mati. Yes. Perfecto. Como les había dicho, el único datito que nos falta es... ¿Qué nos falta? El límite superior, ¿no ven? Entonces procedemos a calcular el límite superior.
¿El límite superior de quién? De la falsa. Eso tienen que estar todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque queremos calcular la probabilidad de la verdadera condicional a la falsa. Eso no se olvide. La verdadera condicional a la falsa. Si eso entiende, no van a tener ningún problema para resolver estos ejercicios. Si se dan cuenta, esta macana de aquí es lo más duro. ¿Sí? Que claro, a nosotros igual nos ha costado entender al inicio, pero estoy seguro que ustedes lo van a lograr perfectamente. Entonces, con eso en mente, nosotros procedemos a calcular el límite superior. Si se dan cuenta, ¿qué estoy usando? Los datos, ¿de qué pregunta estoy usando? De la pregunta 3. 3. Muy bien, perfecto. Entonces, no tengo que hacer ningún cálculo adicional. Ya sabíamos todo esto de la pregunta 3. Ya sabemos que esto sale 981. Muy bien. Como ustedes quieren calcular la probabilidad que yo hace un rato les estaba poniendo, lo único que tienen que hacer es hacer un simple despeje para estandarizar. Vale decir, era la probabilidad, ¿no ve? De la verdadera condicional a la falsa, básicamente, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es la verdadera menos la falsa, que aquí está. Obviamente, aquí estamos poniendo el límite superior sobre, ¿qué viene aquí, chicos? ¿Qué viene abajo? Standard error. Muy bien, que ya está acá. ¿Sí? Listo. Con eso ya tienen el valor, que les va a salir un negativo. Como es un negativo, ustedes van a buscar en las tablas Z, o si saben usar Stata, van a buscar este valor de acá. Pero como ustedes es un negativo, y como habíamos visto gráficamente, me van a hacer 1 menos la probabilidad de lo que les ha tirado esta estandarización. ¿Sí? Mati, un favor. ¿Por qué lo haces por qué haces la media, la verdadera, menos el límite superior? O sea, eso es para hallar la probabilidad de existencia del B. Sí, eso es para hallar beta, porque queremos hallar, ¿se acuerdan? La probabilidad de que X sea menor a 7, dado que el límite superior de la falsa es igual a 9.81, ¿sí? Ah, ya. ¿Por Súper. qué? Gracias. Porque básicamente, si la explicación que he hecho hace un rato es este límite superior, es tanto límite superior de la falsa como límite inferior de la verdadera, ¿verdad? Entonces, si nosotros estandarizamos condicional a esto, estamos encontrando el área beta. Eso es lo único difícil, les prometo, ya, de entender. Luego ya, si se dan cuenta el paso, siempre va a ser lo mismo, si se dan cuenta. Siempre van a restar la verdadera menos el límite superior o inferior de lo que sea sobre el standard error, ¿no? Siempre es el mismo procedimiento, siempre. No encontraste ahorita ningún ejercicio que no sea lo mismo. Entonces, si me han entendido, ustedes buscan este valor en las tablas. Ya saben qué hacer cuando les dan un Z estandarizado, ¿verdad? Buscan y como es negativo en la tabla, ustedes me hacen 1 menos esto de acá y encuentran. ¿Qué encuentran? ¿Quién me puede decir qué hemos encontrado? La ¿Cuál es? probabilidad de beta. Muy bien. O sea, ¿Y eso qué está ahí. es? O sea, ¿cómo interpretas esto? Sería la probabilidad de existencia de ese trocito en la parte verdadera. O sea, ¿Ok? lo que es falso, digamos, o sea, la partecita, digamos, que antes no estábamos rechazando, o sea, es como la parte falsa de lo verdadero. No sé si me explico. Ya. Entiendo lo que me quieres decir. Es la probabilidad, ¿sí? De que yo cometa un error 2. Vale decir, es la probabilidad de que yo no rechace el falso. ¿Sí? Es la probabilidad de que acepte que el Bolívar es el mejor equipo de Bolivia, básicamente, cuando no lo es. ¿Sí? O es la probabilidad de que yo diga la diferencia entre medias de hombres y mujeres en el examen de estadística 3 es 5.74. Me voy a equivocar con un 12% de probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad tendría que estar definida menor o igual a 1 y también saben que la probabilidad no puede ser 0, ¿verdad? Ah, no, perdón, ¿qué estoy hablando? No siento, no me hagan caso, no me hagan caso. Saben que puede estar
definida entre estos dos intervalos, ¿verdad? Puede ser 0 o hasta 1. Entonces sabemos que está bien. ¿Qué pasa si le sale una probabilidad mayor a 1? Algo han hecho mal, ¿no? No puede pasar eso. Bien, preguntas. Nada. Entonces, el poder del test es la parte que es verdadera dentro de nuestra curva real, ¿verdad? Ese es el poder, porque siempre hacemos 1 menos el error tipo 2. Claro, el poder del test va a ser 1 menos beta, básicamente. Nada más. La Esto es lo parte, más complicado. ya, súper. Perdón, el poder de un test es la probabilidad de sí rechazar la hipótesis falsa. Por- A ver, lo vamos a anotar aquí. ¿Qué era ahorita? A ver, como beta o el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar la hipótesis falsa, el poder, que es 1 menos beta, es la probabilidad de sí rechazar la hipótesis falsa. O sea, digamos, de toda la distribución verdadera, todo lo que no es beta. Claro, súper. Si hacemos 1 menos beta, va a ser el otro lado, ¿no? Súper. ¿Está claro? Chicos, Sí, mil gracias. por si acaso y si les sirve, yo tengo mis apuntes y está pintadito con colores y todo, y les voy a pasar igual si quisieran revisarlo. Tiene eso del poder de un test, del error tipo 1, del error tipo 2, se los voy a pasar. Sí, No fallan porfa. esos apuntes. Súper. Gracias, por favor. Gracias. Esos son, es como la verdadera diferencia de media, esos apuntes. No, no hay chance de que fallen con eso. Ya. 6. En la pregunta 3, ya que son capísimos en error 2, ¿no? ¿Cuál es el valor de la diferencia de medias a partir del cual se cometería un error 2 con una probabilidad del 20%? Ahora ya les ha dado, perdón, creo que he leído muy rápido, lo siento. ¿Cuál es el valor de la diferencia de medias? Noten la diferencia con la pregunta anterior. Si aquí les está pidiendo la probabilidad, aquí, ¿qué les está pidiendo? Otra cosa, ¿no? Les está pidiendo el análogo, pero básicamente tienen que hacer lo mismo, solo que ahora la incógnita es diferente y ahora sí les están dando la probabilidad. ¿Sí? Es como cuando les dicen que X más Y es 2 y les dan el valor de Y, ahora despeje, ahora les cambio el valor de X. Básicamente, en una misma fórmula les están cambiando datos, nada más. ¿Sí? A nosotros, si somos súper sinceros, nos ha dado muchísimo miedo cuando nos han dado este examen. Pero así, increíble miedo porque no entendíamos qué era la pregunta 3. Si se dan cuenta, las hipótesis no están claras, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos tenido que inferir qué es lo que se está hablando, pero confiamos en que con esto ustedes no van a tener ningún problema cuando se enfrenten a este examen. De hecho, probablemente sea algo así. No creo que sea algo diferente. Ok. Con eso entendido, ¿qué es lo que ahora tenemos que calcular? Básicamente tenemos que calcular el valor de la diferencia de las medias, o vale decir, tenemos que calcular esta macarada acá, ¿no? Sabemos cuál es el valor ¿sí? O en realidad, esta pregunta estaría mejor descrita si yo les dijera, encuentre el condicional o el límite superior. Uy, perdón. Lo voy a hacer más bonito, lo siento. Ya. Encuentre el límite superior dado que conoces esto y que conoces esto. También conoces esto es beta, y también conoces esto es alfa. ¿Podrían hacerlo? Sí, porque básicamente repetir todo el proceso, ¿no? Solo que ahora tienen que darse cuenta algo que es adicional. Tienen que encontrar el valor para el cual la estandarización que hace un rato hemos hecho, lo voy a volver a borrar todo esto. La única diferencia aquí es esto. Nosotros antes encontrábamos esto de acá, ¿verdad? Ahora eso es incógnita, pero les está dando el valor de
la probabilidad de que se cometa un error tipo 2. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es ir a sus tablas o stata y encontrar el valor para cual el proceso de estandarización sea igual a 0.8542. ¿Por qué? Porque ya les ha dado el dato de que esto es 20%. Antes, si se dan cuenta, no era dato. Antes nos pedían encontrar el proceso de estandarización. En realidad, no el proceso de estandarización, sino ya de una vez nos está dando la probabilidad de beta. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es igualar a lo que han encontrado. El mismo proceso, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solo que ahora no conocen el límite superior. Eso es incógnita. Despejan y obtienen que es esto. Este es el valor para el cual el límite, con ese límite superior, o como el Darwin lo puso, ¿no? El valor para el cual la diferencia de las medias, no se olviden que este 7 es, ¿qué es este 7? Es X barra menos Y barra, ¿verdad? Si ponemos otro valorcito por aquí, también va a ser X barra menos Y barra. Este también. Por tanto, hemos encontrado también un Z que es X menos Y barra. ¿Sí? Es lo mismo, solo que en este caso es otra incógnita, básicamente. ¿Sí? Esto es muchísimo más sencillo cuando entiendes el anterior. ¿Preguntas? Creo que no. Súper. Ya. Entonces, eso me da a entender que se han vuelto capísimos en error 2. Porque no es muy complicado, ¿no? O sea, sí es súper complicado al inicio, pero ustedes cuando ya vean, ustedes hoy día cuando se sueñen con las curvas, error 2, no, ¿cuál es falso, cuál es verdadero? Lo van a lograr, estoy completamente seguro. ¿Sí? Mate, yo tengo una duda, porfa. Perdón que te joda. Dale. Pensé que la Z tenía que estar entre los valores del 5.74 y el 7, porque si está al medio, si es un número que está al medio, no debería estar entre las dos curvas, digamos. Es que me parece raro que salga 488 y que sea un valor, digamos, que esté al medio de entre las dos. Eso no he entendido, porfa. Buena pregunta. ¿Sí te acuerdas que en tu examen tenías al 10% esto? Tal vez era por eso. Ya. Cierto. Muy buena observación. Tienes toda la razón del mundo. En un examen, me acuerdo ya, muy buena observación. Cuando yo estaba dando este examen, el Darwin nos cambió el valor a beta 10%. ¿Sí? Buena observación. Es que les voy a contar, Darwin ya hizo este examen cuando estaba en el avión de vuelta a La Paz. Ya, o sea, lo hizo en un avión. ¿Sí? Entonces, hubo un problema aquí, porque claramente hacer ejercicios de cero, incluso para nosotros, para cualquiera, realmente van a hacer a veces ejercicios que, bueno, parece que tienen sentido. Y el Darwin, un poco por apurado, no se dio cuenta de esto, ya, esa es la razón técnica. Ok, cambien, por favor, beta a 10% y hagan de vuelta todo. Muy buena observación. Ya, nosotros en la mañana con Sarita no nos acordábamos muy bien por qué habíamos cambiado, pero gracias. Quizá incluso Esta Sarita, podríamos ¿ves? volver a calcular con 10%, así les queda más claro. No sé si te parece. Claro, tienes a ver, esperemos que salga ahora. Entonces sería 7 menos Z sobre 2.4749. ¿Qué valor tendría que poner acá? Tendría que poner un T con 29 grados de libertad a 10%, ¿verdad? Sí. Chicos. Sí. Ya. Sí. Entonces, vamos acá y este es el valor. ¿Estoy bien? Y anteriormente teníamos este. Sí, ahora es este. 1.31.
Súper. ¿Cuánto sale Z? Una preguntita. Se supone Ujú. que estamos encontrando un área, ¿verdad? Entonces, este es ese 1.311, ¿qué sería? No, lo que tú estás buscando es Z, Ah, no, que mentira. Sí, sí, cierto, 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 ya me di cuenta. está bien. Mm, tampoco sale algo que está al 3.6. medio, ¿No? ¿no? Sí, tampoco sale algo que está al medio. Mm, Se supone que estamos encontrando, aguanten. Mm, sí, a ver. ah, lo que sabemos es que, claro, matemáticamente hablando, con esto sí llegaríamos a cometer un error 2, ¿no? O sea, con esta diferencia de medias, si el error 2 es gigante, sí llegaríamos a cometer el error. Lo que estoy tratando de ver es si es que esto tiene sentido. ¿Sarita? Ya. Tal No, la vez verdad no. igual tiene que ver con cómo, o sea, ¿te acuerdas que cuando hemos dibujado el verdadero, el estadístico estaba por encima de la verdadera media? Tal Sí. vez es porque están muy cerca las dos distribuciones. Probablemente por el porcentaje, porque como es 20%, o sea, la curva va a abarcar más espacio y muy probablemente la Z esté hasta por debajo del 5.4, puede ser, Sí, por el estoy de ancho acuerdo del que es muy error. grande. El beta es muy grande. De hecho, el error 2 como que, si se dan cuenta, ¿cuál sería el poder? El poder, lo he borrado, pero ¿cómo interpretaríamos el poder? Es muy alto, ¿no? ¿Quién está escuchando rap? Eh, ya, ya. Súper. Les voy a tratar de avisar qué ha pasado aquí, pero ya me acuerdo que era por eso, ¿no? Había un problema gigante cuando nosotros definíamos las variables, ¿sí? Pero la lógica es la misma. Si ustedes les dan este ejercicio, ustedes resuelven de esta forma. De hecho, yo me acuerdo que sí era 3.75 con beta igual a 10%. Pero probablemente hay algún error aquí, ¿sí? Como les digo, algunas cosas a nosotros no nos daba sentido tampoco en el examen, pero es porque la interpretación estadística probablemente esté mal con los datos que nos han dado, ¿sí? Pero no cambia la forma. No es que está mal la forma, eso sí, ¿sí? Les voy a ver qué ha pasado, lo voy a revisar con más calma. Sí, Ya, Mati, está súper, gracias. Mati, Sarita. creo que es por cómo está, o sea, porque lo que te decía que las distribuciones están muy cerca. A ver, voy Ajá, a dibujar ya. ya. Puedes entrar a mi pizarro, ¿verdad? Sí, creo que puedo anotar. Entonces, no. Mati, una pregunta. Dime. Ese Z es el límite superior de la distribución falsa, ¿verdad? Y el límite inferior de la distribución verdadera. Entonces, se podría también calcular como ese Z, por ejemplo, el área que te da ah, o sea, calcular el Z, el T con 29 grados de libertad y con 95 de área también, ¿o no? No, no, porque la tabla funciona con alfa, no con 1 menos alfa. Entonces, si estarías haciendo eso, estarías encontrando, no estarías encontrando nada, porque es la tabla
si lees la descripción de arribita, te dice que la tabla en específico funciona con el valor de significancia. En otras palabras, solo funciona con alfa. Y alfa, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo lo podemos definir? Sería, un segundo. Claro, entonces 1 menos alfa te tendría que dar 95, ¿verdad? Por ciento. Si tú despejas esto de acá, sí, en ese caso sí te va a dar el 5% que estamos buscando. Entonces la tabla solo funciona con esto, no funciona con... De hecho, no hay valores para la tabla de este estilo, no hay. Entonces no es posible. Ok, gracias, Mati. Nada. Ya, o sea, no sé si se nota bien, pero en este caso, el límite superior de la distribución falsa al 5% nos salía mayor a la media verdadera. Eso quiere decir que las distribuciones falsa y verdadera están muy, muy cerca. O sea, no es tanta la diferencia. Eso hace que el área azul, que digamos es el 20%, digamos, que es lo que estamos buscando, esté por debajo de la media. Y puede ser un caso, chicos, o sea, no siempre el gráfico es tan bonito como se lo presenta siempre, sino que puede que esté muy cerca, puede que incluso van a ver en mis apuntes, pero puede incluso que haya una parte de la distribución verdadera de en medio que sea el error tipo 2. Entonces, no, el gráfico no siempre es el mismo. No sé si me explico bien. No sé si pueden ver el gráfico. Mati. Sí, yo creo que lo van a ver mejor con sus apuntes. Ahora que lo dices, sí hay como que distribuciones así, o sea, no son así precisamente, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que con tus apuntes lo van a entender mucho mejor. Está bastante bien explicado, pero probablemente también sea por el temita que ya les he dicho, ¿no? O sea, muchas veces si nosotros inventamos ejercicios, es por eso que no es tan recomendable hacerlo. Normalmente los docentes usan estandarizados los ejercicios del libro, son los que ya lo han probado, ya han visto si sale todo bien, si tienen sentido, porque recuerden, en matemáticas todo es posible, pero tiene que tener sentido económico y estadístico, porque, chicos, esto es introducción a la econometría, básicamente. La econometría, las matemáticas les puede salir bien, pero tiene sentido económico y todo eso, probablemente también, pero una explicación muy interesante es la que da Sarita. Ya. Ya estamos para acabar. Te lo voy a borrar tu gráfico. Ya. En este, el 7. Había la pregunta si teníamos que usar siempre la misma distribución, ¿verdad? Aquí vamos a ver que no vamos a poder utilizar el mismo caso, aunque podríamos, de hecho eso se los dejo de tarea a ustedes, van a hacer este mismo ejercicio con caso 3, ¿sí? Entonces, aguántenme un segundo. Sí, sí, está bien, Sarita. Tiene razón, se puede pasar la distribución. Sí, Les voy a pasar las fotos. sí, la Sarita tiene razón. La distribución puede variar todo el rato. Ya. En este caso, para resolver este tipo de ejercicios, ¿cuál es el tamaño de la muestra necesario? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando N, ¿sí? Me están preguntando N y aquí vamos a tener un lío. ¿Por qué? Porque en la pregunta, si nosotros quisiéramos encontrar el N a partir de los cuales cometeríamos un error 2 del 10% y un error 1 del 10%,
Lo único que tenemos que hacer es igualar el límite superior y el límite inferior. Nada más. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que en la construcción de los límites, que este límite de acá pertenece tanto a esta curva, espera. Ya, las aritas están mandando fotos, ya. Y esta curva, lo único que, digamos, las une, ya, ¿sí? Lo único que no las hace diferentes en ese caso es el límite superior. Entonces, para este caso, como ustedes saben, puedo utilizar el caso 2, ¿no? Que ustedes ya lo han dicho. Y en la propia pregunta les dice, ok, hay que asumir que estos dos n's son iguales. ¿Por qué? Porque el caso 2, ¿qué les dice? Si no me equivoco, el caso 2 les dice que esto es diferente, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué he usado caso 2? Básicamente por simplificación de cálculos. Porque si ustedes utilizan el caso 3, les va a salir un valor muy próximo. Me acuerdo, estoy súper seguro. Pero si se dan cuenta, esto es mucho más sencillo. En la realidad, N1 y N2 son iguales. No, eso lo pueden ver aquí. Miren, es 17, 14, 11 y 20. No son iguales. Pero en el ejercicio te pide que asumas que son iguales. ¿Por qué? Porque si tenemos N diferentes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya han llevado álgebra lineal? ¿O...? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué pasaba cuando tenían dos incógnitas y una ecuación? ¿Se podía resolver? ¿Qué es lo primero que tenían que ver? Probablemente el rango, probablemente hay infinitas soluciones, pero ¿el sistema está correctamente identificado? No. Porque aquí hay dos incógnitas, una ecuación, no tengo cómo resolverlo. Por tanto, probablemente sea solución, pero probablemente haya soluciones infinitas. Para eso tendría que ver qué cosa, el rango de la matriz. En este caso, ni siquiera la matriz es, bueno, solo tiene una ecuación, entonces va a haber únicamente una fila que describe esta ecuación. Entonces no lo puedo resolver básicamente, a no ser que asuma lo que el Darwin pide que asumas en ese ejercicio. Por tanto, vamos a asumir, esto te dice en el ejercicio, que N1 es igual a N2. Lo único que tengo que hacer aquí es entonces, en vez de N2, ¿qué voy a poner? N1. En vez de N2, voy a poner N1. Y ya tengo una incógnita, una ecuación, despejo de aquí N1. Lo pueden poner a su calculadora o hacer el despeje. Les va a salir esta expresión final, ¿sí? Despejan N1 de aquí y la muestra necesaria para que ustedes cometan un error 1 y un error 2 al 10% es de 395 aproximadamente. No puede ser 394.28 porque no, las personas tienen que ser pares, ¿no? Entonces, aproximadamente tendrían que ser 395. Como les digo, lo único que a esta distribución la caracteriza para que sea igual a esta es el límite, entonces tengo que calcular el límite del 1, igualarlo al otro, y ya. ¿Sí? Lo pueden hacer. De hecho, estoy seguro que lo van a volver a replicar esto para que les salga todo tranquilo. Preguntas. Súper. No estaba muy difícil este, ¿no? Y ahora vienen los dos que son los más fáciles del examen, la verdad. Estos dos. Ahora vamos a ver las pruebas de varianza. Eso también deberían haber visto. Y si no, lo van a ver probablemente el lunes. Creo que el martes es examen, ¿verdad? Aquí nos dice que ya no tenemos que ver la varianza. Perdón, no tenemos que ver el promedio, ahora tenemos que ver la varianza. ¿Qué nos dice la varianza? Nos dice básicamente el grado de dispersión de los datos, ¿no? Mientras mayor sea la varianza, en realidad la varianza no nos dice nada. Lo que le calculamos es me olvidé el nombre, la desviación estándar, y eso sí nos da, porque sabemos que la varianza está en unidades cuadráticas, ¿verdad? Entonces tenemos que sacarle la raíz para que nos dé interpretación estadística.
Y lo que básicamente ya les he dicho, ustedes en la tabla ya pueden inferir algunas cosas. ¿Qué pueden inferir, por ejemplo, de economía? Somos 11 personas con una desviación que yo diría que es moderada, ¿sí? Eso quiere decir que había bastante, no bastantes, pero sí había un grupo de outliers. Había valores extremos. Probablemente personas con notas excelentes y probablemente personas con notas muy bajas, ¿no? O probablemente solo notas muy altas y todos los demás estaban en la media, ¿no? Lo mismo sucedía en el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres probablemente tenían también un grupo que era bastante bueno en términos de notas, pero también tenían otro grupo que no. Con eso ya podemos ver entre los grupos que sí puede haber una diferencia, aunque aquí no es tan claro si se dan cuenta. No es tan claro porque los dos son valores muy próximos. Entonces, lo que queremos saber si estadísticamente hablando, estos son valores iguales o no, ¿sí? O el ratio en realidad. Porque, y para la 8, ¿qué nos dice la 8? Compruebe si la varianza de notas de la carrera de financiera podría tomar un valor de 25. Entonces, lo que hacemos es usar la fórmula que seguramente les van a dar o ya les han dado, que es esta de acá. Perdón. ¿Sí? Solo me concentro en financiera, ¿sí? La hipótesis nula, como bien decía el ejercicio, aunque no estaba muy claro, pero ahora aquí lo clarificamos, es sí, la varianza puede ser tan grande como 25, ¿sí? La varianza era 7 y nos estamos preguntando, perdón, era 7 al cuadrado, nos estamos preguntando si puede tomar este valor. ¿Sí? Entonces, usamos la fórmula que es n-1, luego es al cuadrado y lo vamos a dividir exactamente por el valor de la hipótesis que nos está diciendo. ¿Sí? n-1 porque sabemos que en financiera ¿cuántos alumnos había? 20 menos 1, 19. Lo multiplicamos por el dato que nos están dando aquí, que era 6.04 al cuadrado, como nos dice la fórmula. Lo dividimos entre el 25 porque eso es lo que nos está pidiendo testear. Y nos sale esto. En el primer parcial, alguien, no me acuerdo, me recuerdo que les preguntamos qué era la Q cuadrado y alguien nos respondió es la varianza. Esto es cierto porque nosotros podemos utilizar, si se dan cuenta, la distribución estadístico T que es para la varianza, sigue una Q cuadrado con ¿cuántos? 19 grados al 5%. ¿Sí? Porque los grados de libertad básicamente están definidos por esta macana de acá. ¿Sí? Y al nivel de significancia del 5%. Entonces, vamos a ir a tablas. Acuérdense, tenemos que encontrar 19 el 5%. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está aquí el 5%? Es este, ¿no? Es el contrario. Y, perdón, me estoy equivocando. Este es el 5. Y aquí está el 30-14. ¿Sí? Es el 30-14 que estoy usando. Entonces, ¿sabemos ustedes si esto es mayor a esto? No rechazo. Entonces, la varianza de notas de los financieros puedes tomar el valor de 25. Entonces, no rechazo que esto sea cierto, ¿no? Y como esto es cierto, probablemente estemos diciendo que, ok, quizás las notas de este grupo en particular no son tan dispersas. Es decir, puede haber un caso en el que cada vez se vaya achicando, ¿no? Porque la desviación estándar al final va a ser 5. Entonces, estadísticamente hablando, podemos decir que este grupo puede tender a ser menos disperso si repetimos varias veces el examen, ¿sí? Esa es la enseñanza de esto. Y el último. Realiza una prueba de hipótesis para verificar si la varianza de nota de las mujeres es significativamente mayor a la de los hombres. Este es el otro caso. Solo hay 2 casos en la varianza, ¿sí? El segundo caso lo que básicamente les está pidiendo es el ratio. Voy a volver a leerla.
si la varianza de notas de las mujeres es significativamente mayor a la de los hombres. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Con un ratio. No sé si ya han llevado mate fin. Bueno, en realidad deberían entender un ratio de la siguiente forma, ¿no? Si aquí tenemos X y aquí tenemos Y, y resulta que este es mayor a 1, resulta que entonces X es mayor a Y. Lo contrario sucedería si esto fuese menor a 1, ¿no? Tendríamos que el denominador es muchísimo más alto que este de acá. Entonces, lo que queremos ver es si esto en ratio es superior a este. Entonces, esto es muy útil porque podemos representar las notas que tanto. También podemos representar esto como si aumentan las notas en un punto, ¿cuánta sería la nota de X, en otras palabras? Pero eso no lo tienen que saber. Pero esa sí es la prueba de hipótesis. Lo que queremos saber es si el ratio es 1, como les había dicho, si el ratio es 1, ese es el caso que no les he dicho, perdón. Si el ratio es exactamente 1, quiere decir que las varianzas entre los dos son igualitas, ¿verdad? Y como ya habíamos visto en una primera aproximación, ¿qué es lo que les he dicho sin resolver el ejercicio? Miren, parece que sí son bastante iguales, ¿no? Y efectivamente al final vamos a concluir eso. Pero para resolver esto utilizamos la otra fórmula que seguramente también les dio. Esperen, quiero que se me... Ya. No sé por qué no se me va esa parte de abajo. Ya. Que lo que básicamente dice es que tengo que agarrar el S cuadrado de los hombres, dividirlo entre el S cuadrado de las mujeres. Eso me va a salir este valorcito de acá. ¿Sí? Y lo tengo que comparar contra el F que me dé 16. ¿Por qué 16? Porque esto sigue una distribución F, ¿sí? La distribución F, ¿cómo es? Arriba tendrían que ir los grados de libertad de los hombres. Y abajo tendría que ir el grado de la libertad de las mujeres. No, entonces nosotros vamos a ver que los grados de libertad, pero esto está definido por la muestra, son 16 y 13. ¿Por qué? Porque si nosotros otra vez nos devolvemos, tenemos que N era 17 para los hombres y las mujeres era 14, ¿no ve? Entonces, esto va a seguir una distribución F con 17 menos 1, 14 menos 1 al 5%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser un ratio, y si ustedes recuerdan un poco la distribución F, nos sirve de particular ayuda para calcular este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, voy a borrar todo esto. Ya hemos calculado el valor del ratio. Recuerden que no necesariamente puede ser 1, les pueden cambiar, pero en este caso sí es 1, no hay mucho problema. Comparamos esto al crítico que nosotros obtenemos en tabla. Por si acaso este crítico no existe en tablas, tiene que ser uno muy próximo. Ustedes lo pueden sacar seguramente con stat. Pero lo que nosotros comparamos es este es menor a crítico, por tanto no rechazamos y aceptamos que las dos varianzas son iguales estadísticamente. Y como les digo, eso casi ustedes podrían haberlo inferido con ver la tabla inicial, ¿no? Ese es el examen. Hemos tardado menos que el primer parcial en resolver este, ¿no? En el otro hasta las 6 hemos estado un poco más. Mati, ¿será que puedes repetir el ejercicio 8? Así como un resumencito, por favor. Claro. El ejercicio 8, lo único que tenemos que hacer, ¿sí?, es utilizar esta fórmula de acá. La voy a volver a leer. En el ejercicio 8, lo que queremos saber es si la varianza de notas de la carrera de financiera puede tomar un valor de 25, ¿no? En otras palabras, lo que queremos saber es la varianza. ¿Será que pueda ser igual a 25? De financieros, ¿no ve? De financieros, esto al cuadrado, esta es la hipótesis nula. Y en la guía de la London, y bueno, tal vez esto lo avanzo en el lunes, no estoy seguro si ya lo han visto, ¿no? Pero en la guía de la London lo que les dice es, si ustedes quieren realizar pruebas de hipótesis para un grupo en particular,
y este grupo quiere hacer una prueba de hipótesis a la varianza de este estilo, utilice la siguiente fórmula. Esta fórmula de acá, ustedes deberían haberla demostrado en un capítulo anterior. De hecho, una actividad de la guía era demostrar que esto es cierto. Y nosotros sabemos, y ustedes me han respondido muy bien, que los chi cuadrados, los chi cuadrados normalmente emulaban a la varianza, ¿no? Entonces, como esto está mal, lo voy a poner así. Como esto es cierto y como, bueno, deberían haber demostrado que esto es verdad, utilizamos únicamente esta fórmula para los financieros, ¿sí? Entonces, agarramos y vemos qué es n-1. Los financieros en la tabla eran 20, le restamos 1 y aquí tenemos los 19. El error, la desviación estándar que tenemos de los financieros, ¿dónde está? Es 6.0433, aquí está 6.04 al cuadrado, y este 25, como yo les había dicho, es el valor que nosotros queremos probar. Queremos saber si esto es 25. Entonces, si aquí les hubiera dado 30, aquí ponían 30. Este es el valor que obtenemos, lo pueden corroborar, ¿sí? Si ustedes hacen los cálculos. Y lo que queremos saber es si este valor, como todo criterio de decisión, es mayor a una chi cuadrado. ¿Sí? Oye, esto está pésimo. Chicos, eso sí quería preguntarles. O sea, ¿han visto bien pruebas de hipótesis para varianzas? Creo que sí. Un Sí, ratito. Sí, hemos llevado. Ahí. Entonces, ese sería. Solo hay dos casos, ¿no, chicos? Si solo les dice para los financieros, utilicen la única fórmula que tienen. De hecho, es la única fórmula que hay. No hay mucho lío. Y si les dicen el otro caso, utilicen la otra única fórmula que hay. Solo que aquí sabemos que cuando es ratio de varianzas, esto también deberían haberlo demostrado, va a seguir una F. Y el otro. Esto es cierto porque sabemos que la varianza también emula a la chi cuadrado. Por tanto, lo que queremos saber es si este 27,73 es mayor al crítico que nos va a mostrar el chi cuadrado. ¿Por qué 19 grados de libertad? Porque sabemos que la chi cuadrado, especialmente para este ejercicio, va a seguir una n-1, el grado de significancia que ustedes quieran probar. Entonces, yo quiero probar chi cuadrado con 19 grados de libertad y como por default, básicamente, con una probabilidad del 5% de que yo cometa un error 1. ¿Están de acuerdo? Esto es decisión del investigador, pero normalmente si no les dice nada, ustedes asumen 5%. Pero el investigador puede decir, yo quiero un alfa del 1%, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, con este grado de significancia, lo único que tenemos que hacer es comparar. Bueno, ya les he mostrado que en tablas salía 30-14, ¿verdad? Lo único que queremos hacer es comparar esto con el crítico. Y como sabemos, no rechazamos porque el observado, este es el observado, no es mayor al crítico, es menor. Por tanto, no rechazo. Ese es el criterio siempre para un T. Chicos, observado mayor al crítico. Eso. Me he cansado. ¿Algo más? Chicos, si tienen preguntas, o sea, no solo del examen, tal vez en general, podemos intentar ayudarlos, porque, o sea, para esto son estas tutorías y todavía tenemos harto tiempo, pero si no, ya podemos desconectarnos, depende de ustedes. Solo sí les aconsejo que aprovechen. Sí, No, un sí, favor, ya está mucho más claro. La verdad tenía muchas confusiones para ver si ya está clarísimo. Sarita. Tengo una duda. ¿Por qué asumimos que en H0 la K es igual a 1? Para las pruebas de hipótesis de las varianzas de dos grupos,
En realidad, tu hipótesis nula normal va a ser que la varianza de A sobre la varianza de B sea igual a un valor K, ¿ya? En este caso, en específico, el problema, lo que te está pidiendo, o sea, en realidad es por lo que el problema te pide, porque el problema te pide, Mati, no sé si puedes ir al 9 de los problemas, porfa. Lo que te está pidiendo es realizar una prueba de hipótesis para verificar si la varianza de notas de las mujeres es significativamente mayor al de los hombres. Entonces, Mati, ¿puedes ir a la solución? Lo que tú quieres ver es si la varianza de las mujeres es mayor a la de los hombres, la cual es la hipótesis alternativa. Porque si te das cuenta, en nuestra hipótesis, si pasas la varianza de los hombres en la hipótesis alternativa a multiplicar al 1, tú vas a tener que la varianza de las mujeres es mayor a la de los hombres. Entonces tú estás probando que las dos varianzas sean iguales contra que la varianza de las mujeres sea mayor a la de los hombres, que es lo que te pide el problema. No sé si me explico. Ah, ya está súper. O sea, el 1 está como para, o sea, porque tiene que, si hubiera un valor nulo, se volvería cero y ya no tendría. O sea, como para que sean iguales y diferentes entre las dos. Súper. Te he Exacto. entendido. Mil gracias. Otro caso sería, por ejemplo, verificar si la varianza de las mujeres es significativamente mayor a 2 veces la varianza de los hombres. En ese caso ya no sería 1, sería 2, ¿no ves? Claro, súper. Súper. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si se entendió todo o explicamos pésimo. Una duda más, perdón, puta, perdón, los estoy jodiendo demasiado. Lo Dale, siento. no te preocupes. Sí, perdón, pero es que explico súper rápido, perdón si mi curso. Tenía la duda, porfa, de las pruebas de hipótesis a la correlación. Si puede haber de la correlación igual doble. O sea, eso nos ha dicho que podía entrar y no lo he entendido muy bien. O sea, pruebas de hipótesis de dos muestras con correlación. Y nos ha dicho, deberían poder hacer. Entonces, no sé si existe o se va a inventar. Ya. Claro. No hemos visto esas pruebas de hipótesis con el curso, pero a ver, podemos tratar de ver la guía. A ver. Aguántenme. ¿Dónde está la guía? No hemos visto, Sarita, eso creo, ¿no ven? Pero sí está en la guía. Sí, creo que no lo hemos visto, sí, pero está en la guía. Chicos, sí Entonces, les recomiendo revisar el capítulo 9. Todo lo que hemos visto hoy, todo está en el capítulo 9 de la guía. De estadística 2, de la Londra. ya, ahí tenemos un problema porque no hemos llevado, si les somos sinceros. Entonces, quizá les respondamos algo que es diferente, pero a ver, tratemos de ver. Mientras, ¿alguna pregunta más? A ver. Aquí está. Este capítulo es grande, ¿no? Este es 187. Consideramos el test para correlación con dos variables aleatorias que está dado ya. Nosotros sabemos que este es el coeficiente de correlación, que en términos de esperanza está dado por esto, ¿no? Sabemos que la covarianza también la pueden calcular. Bueno, aquí está la covarianza básicamente. Pero también la covarianza la pueden calcular de manera discreta, no necesariamente usando esperanzas. Eso también está. Y algunas consideraciones.
Ya, esto sí, esto sabemos que es cierto. Estas cosas, no hay mucho lío. A natural estimator is defined as measurements are taken. Ya, esto no hay mucho lío. Esto es lo que te interesa. Entonces, tienes varios pareados, ¿no? Eso quiere decir que puedes tener X1, Y1. Esto puede ser una. Puedes poner X2, Y2. Puede ser otro par. Y así, que es una muestra. Esto lo podríamos representar como X, Y, Y. Digamos, aquí puede estar 1, 2, 3, 2, 3, 4. Puedes tener varias observaciones, ¿no? Esto dice que es, claro, estamos hablando en un campo R2. ¿Por qué? Porque solo podemos representar esto en unas lineecitas así de dos entradas. Y sabemos que P es la correlación entre X y Y. Y nuestro interés siempre es probar si ρ es 0 o ρ es diferente de 0. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos una correlación del 0,6, ustedes me dirían que es una correlación alta o baja. Alta. ¿Alta? Alta, eso es lo que no, exacto. Esto podría ser alta, pero en términos más objetivos, ¿qué pasa si significativamente hablando es 0? Puede ser altísima, puede ser del 0,9, pero significativamente hablando rechazamos que esta sea de verdad. Entonces, para eso sirve. Primero, sirve para que nosotros agarremos y digamos, este 0,6 de verdad es significativo o no es significativo. Si no es significativo, básicamente estamos diciendo que por más que sea 0,9, no tiene una relación lineal, ¿no? Entonces, podemos mostrar, no nos da la demostración, pero que el test estadístico que nosotros tenemos que usar es básicamente esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula a un alfa por ciento de significancia. Sabemos que alfa está entre 0 y 1, ¿verdad? Nosotros, este alfa puede ser 5%, ¿sí? Puede ser del 100%. Normalmente nosotros lo fijamos al 5%, ¿sí? Sí, solo si esta condición se cumple. Y nosotros sabemos que siempre se cumple, por lo que no hay ningún problema. Entonces, lo que queremos básicamente testear es esto de acá. Que la probabilidad, si como este es un T, como habíamos dicho que es a 2 colas, ¿sí? Queremos probar si este T es básicamente igual, la probabilidad de que T sea mayor a estos grados de aquí y sea alfa medios, ¿sí? La pregunta era si podíamos, ¿cuál era la pregunta? Si podían haber dos correlaciones o dos veces, algo así. O sea, la pregunta era, porfa, si se pueden hacer, o sea, de esta correlación, nos ha enseñado, digamos, de esta correlación, y nos ha dicho que podría poner de esto con dos muestras, o sea, como si hubiera dos tipos de correlaciones y de eso sacar hipótesis. O sea, como lo que hacemos, pero con correlación, digamos. Por eso ya no lo he entendido muy bien. Parece que no, porque parece que esto, mira, es lo único esto sirve para, claro, podría darte, digamos, una distribución así, podría darte otra así, pero al final tendrías que hacer los dos tests para las dos. No sé cómo podríamos hacer combinado. Pero si te das cuenta, solo es reemplazar datos, ¿no ve? El coeficiente de correlación, quizás lo que se refería es que esto sea incógnita y tú tienes que calcularlo. Porque de hecho que son X, Y y ya son como que dos entradas. Quizás esto sí tengas que calcularlo. Quizás eso se refería, pero no creo lo que me estás diciendo. Simplemente, ¿sí? Sí, súper. Tal vez sí. Es que no lo he entendido, como te digo, no sabía a qué se refería. Y Y mira, aquí podemos leer algunas remarks, algunas observaciones adicionales. Aquí está el criterio de decisión, ¿sí?
aquí está que dos variables son normales, sí, solo si la combinación lineal de estos es cierta para dos constantes. Y podemos ver que la correlación es cero, sí, solo si X y Y son independientes. Entonces, no sé, se me ocurriría un ejercicio diciéndoles que estos son, las dos entradas son independientes, por tanto, no existiría este row, entonces el T es cero, básicamente, y Ujú. así. Chicos, Ah, ya, tú. algo que sí quería decirles es, o sea, como dice el Mati, si quieren ver, o sea, testear la correlación, sí usan este test, pero el test de varianzas que les hemos mostrado, estrictamente hablando, es solo válido para dos muestras que son independientes. Es decir, que no tienen covarianza, no tienen correlación. No, nosotros no hemos llevado y ahora que estoy revisando no hay en la guía algún test de varianzas para muestras dependientes, o sea que sí haya correlación entre ellas. Entonces, cuidado se equivoquen con eso, o sea, los tests que muestran en la guía solo son para muestras independientes, por si acaso. Y mira, aquí está todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? La guía muchas veces, léanla, en serio. Ya sé que muchas veces nadie abre la guía. Y miren, les hemos pasado estas tablas. Las tablas que usa la guía las tienen. Ese es el libro gigante que les hemos pasado. O sea, tienen todo para replicar los ejercicios de acá. ¿Sí? Eso, chicos. Mil gracias, Mati y Sara. Mil gracias. No se preocupen. Como les decimos, les vamos a pasar todo lo que tengamos en nuestras manos. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos, pero también al Darwin, porque creo que él es el más acertado para responderles ese tipo de cosas. Como les digo, nunca se nos ha mostrado, por lo menos a nosotros, algún test de varianza para muestras dependientes entre sí, por ejemplo. Pero no está en la guía, creo. O sea, mira, la guía. Aquí está, mira, aquí hay un resumen. Aquí hay un resumen muy bonito de lo que ustedes tienen que hacer. Miren los test estadísticos. Aquí hay un resumen muy bonito. Es la fórmula que hemos usado. El test estadístico sigue una normal 0,1. Este de aquí sigue una TN más N menos 2. Entonces ustedes ya saben qué hacer. La guía les prometo que sí tiene cosas interesantes. Y en pocas leen la guía. Pocas lean la guía. Sí, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, una última, yo creo, para la correlación puede ser distinto de cero y mayor y menor, ¿verdad? Las hipótesis nulas, me refiero. Las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas, aquí qué ha pasado, a ver. Porque no sé, una vez a un compañero le dijo que usualmente o casi siempre va a ser igual a cero o distinto de cero. Entonces no sé si puede ser mayor o menor. Puede ser mayor o menor. Cuando es diferente de cero, tú estás viendo un test a dos colas. Es lo que habíamos visto. Entonces tú en la distribución F lo que haces es alfa medio. Es decir, si quieres al 5%, tú buscas en la tabla 2.5. Pero cuando es mayor, lo que haces en la distribución F es alfa, ya no alfa medios. Entonces en la tabla buscas 5% y no 2.5%. Esa sería la única diferencia en la metodología, digamos, cuando es mayor en lugar de diferente de. Ah, ya, entonces puede ser Aquí, distinto, mayor y menor. sí, Exacto. sí, mira, aquí hay un ejercicio, el ejemplo 9.12. Les dan estas cosas, les dan estas sumatorias, les dice calculen RO porque eso necesitan, ya les dan X, la sumatoria de los X al cuadrado, eso es muy útil, ya les ha dado también la sumatoria de los cruzados. ¿Por qué? Porque sabemos que la covarianza es igual a la sumatoria de los X, Y, Y a la N menos X barra Y barra, ya les ha dado esto, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular con esa información ρ,
y aquí les dice, queremos testear esto. Y bajo esto que me estás preguntando, Diana, mira, el test cambia. Y como decía Sarita, aquí han escogido, el investigador ha escogido alfa al 001, aquí hay una T. Igual, si T es mayor al T crítico, rechazamos o no, y ya. Aquí les recomiendo hacer este ejercicio. Súper, mil gracias, chicos. Listo. Ya, Ya chicos. nos acabó el tiempo. Sí, entonces si no hay ninguna otra pregunta, ya pueden irse. Les vamos a pasar el solucionario, los apuntes y bueno, ya tienen la guía, entonces revísenla, chicos. Súper, mil gracias a los dos. Gracias, chicos. Gracias a los chicos. dos por su tiempo y todo. Sí, mil gracias. Gracias. Ya, chicos. Nada, les vamos a pasar el video a YouTube. Bueno, a Sarita. Ah, sí, sí. El link también les vamos a pasar. Gracias. Gracias. Cuídense, chao, chicos. Chao, chao. Gracias, chao. Mati. Mm. Termina la sesión para que pueda guardar el video. Pero tenemos un Zoom para solo nosotros. Ya, voy a dejar de grabar, espera.